Hola, soy Iñaki Hernández y esto es El Píxel del Bosque. Hola a todos. Bueno, en este capítulo os vengo a hablar del vuelo de las aves, de cómo vuelan, qué características se producen durante el vuelo, mm, las formas del vuelo según las necesidades, etcétera, etcétera. La verdad es que las aves personalmente siempre me han fascinado y como primer podcast de esta nueva temporada, pues quería traeros algunos comentarios sobre estas técnicas, sobre cómo vuelan las aves. Eh, Vamos a hablar un poco de los misterios científicos del vuelo con plumas. El volar les da a las aves una gran ventaja, sobre todo pues respecto a los demás animales. Usando sus extremidades anteriores, que están adaptadas y además cubiertas de plumas, les permiten elevarse en el aire, escapar de los depredadores. Pueden incluso encontrar un lugar seguro donde anidar o incluso encontrar alimento fuera del alcance de otros animales. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de la perdiz nival, ¿no? Que es capaz de recorrer cientos de kilómetros desde el sur de Estados Unidos hasta el círculo polar ártico para aprovecharse, por ejemplo, de la abundancia de alimento que hay en verano. Vamos a entrar un poco en... A la hora de clasificar el podcast, os voy a hablar de 4 puntos importantes. Uno va a ser el de nacido para volar, otro que os quiero hablar es el de ahorro de energía, otro sería el formas según las necesidades y el último punto que voy a tratar sería el del aseo personal, de cómo funcionan las plumas en las aves. Nacido para volar. Existen, digamos, 3 formas básicas de volar, o cómo vuelan las aves, en 3 formas básicas. Una sería cuando las aves planean, otra sería cuando las aves se ciernen o se cernen, y otra sería cuando baten las alas. Las aves para planear usan principios similares a los que utilizan los aeroplanos. De tal forma que las alas actúan como plano aerodinámico, ya que son gruesas en su borde y se estrechan ligeramente hacia atrás. Lo que hacen es que facilitan de alguna forma que el aire circule más rápido sobre la superficie superior que sobre la superficie inferior. Y dan menor presión encima que debajo del ala, lo que genera una elevación. Las corrientes de aire deben pasar sobre las alas a cierta velocidad para que de alguna forma sean eficaces y permitan que el ave pueda elevarse. Si estas corrientes no son muy fuertes, el ave debe batir las alas para crear la circulación de aire necesaria que les sirva para poder elevarse. Esta circulación se hace gracias a los músculos que son muy fuertes del pecho y que hace que muevan las alas hacia abajo y que se produzca ese movimiento hacia adelante. Para ir hacia arriba, el ave lo que hace es que usa los músculos pequeños, ya sea o bien para doblar el ala o bien para separar las plumas primarias y reducir de alguna forma la resistencia al avance. Las alas y la cola también sirven de timón, de tal forma que orientan el rumbo, pero al mismo tiempo también les va a servir para frenar en el caso de que sea necesario si tienen que aterrizar. Dentro del punto de vista del ahorro de energía, las plumas no son la única adaptación especial con la que cuentan las aves a la hora de volar. Los esqueletos son, la verdad, en el caso de las aves, extremadamente ligeros y además pesan como
una cuarta parte aproximadamente de lo que pesaría un mamífero del mismo tamaño. La verdad es que tienen pues menos huesos que la mayoría de otros animales y además son huecos y están reforzados internamente para tener mucha más resistencia. Tienen pico en lugar de mandíbulas con dientes. De esta forma lo que hacen también es reducir el peso, ya que volar de alguna forma consume mucha energía y por ello, pues bueno, las aves emplean técnicas que ofrecen menos resistencia al viento. Realzan de alguna forma toda la silueta del ave, la aerodinámica. Esconden las patas también cuando van en vuelo o incluso cuando vuelan largas distancias las aves adoptan formaciones en V, siguiéndose unas a otras en largas filas, de tal forma que cuando cada uno de ellos bate las alas, crea una corriente de aire que pasa a la siguiente y que usa para elevarse. Y entonces ahorran así parte de la energía que consumirían de forma individual en el beneficio del grupo. Y además se van turnando para encabezar la formación y así no se cansan. La verdad es que en este sentido las aves pues utilizan técnicas realmente fascinantes que les permiten realizar determinadas actividades que hoy en día pues incluso al hombre nos produce admiración. Desde el punto de vista de las formas según las necesidades, la verdad es que las formas de las alas de los pájaros responden principalmente a las distintas necesidades que tiene cada ave en función del vuelo o de su tipo de alimentación o del hábitat donde viva, etcétera, etcétera. Las más frecuentes son las alas anchas y redondeadas, ¿no? Las que tienen las aves como las aves del bosque, tipo pájaros carpinteros o zorzales o gavilanes, que necesitan de alguna forma velocidad y agilidad en espacios muy reducidos para volar entre los árboles. El segundo tipo de plumas serían las que son largas y puntiagudas, como por ejemplo los patos o los halcones, que lo que hacen es que les permiten grandes velocidades, pero que de alguna forma consumen mucha energía. El tercer tipo sería el de ala rectangular, que sería, por ejemplo, el que utilizan los águilas o los buitres y que usan principalmente para el planeo, para planear. Este diseño lo que hace es que les permite aprovechar las corrientes cálidas, ascendentes, que provocan el calor del sol que se refleja en el suelo y de alguna forma, pues bueno, les hace el vuelo un poco más cómodo. Finalmente, tenemos, por ejemplo, las alas largas y finas, como pasa en el caso de las golondrinas o las fragatas, hablo de golondrinas de mar, y que les permite planear sin casi esfuerzo durante horas en las corrientes de aire que son suaves, ¿no? Esto hace que este tipo de aves, el caso de las golondrinas de mar, pues pueda permitirse hacer grandes migraciones sin apenas consumo. En cuanto al aseo personal, las plumas también juegan un papel muy importante, puesto que en el caso de las aves recubren prácticamente la totalidad del cuerpo. Las plumas que son fuertes, las ligeras o las versátiles, son exclusivas de aves y que están además perfectas para hacer frente a las inclemencias del vuelo. De alguna forma los científicos creen que las aves probablemente evolucionaron de los dinosaurios y que las plumas provienen de las escamas. Que sería, como las uñas o el pelo humano, las plumas están hechas de queratina y cada una tiene un cañón que es rígido y hueco con unas pequeñas barbas a los lados. En el caso de las remeras y las coberteras están, digamos que están dispuestas en filas de forma regular y cada barba está conectada con la de su vecina mediante unas conexiones, unas barbas más pequeñitas que se llaman bárbulas y que forman una amplia superficie por la que circula el aire. Con el tiempo las plumas se caen y se rompen, pero se reponen en cada muda.
Además, con frecuencia estas barbas y bárbulas se despegan, se rompen y el ave tiene que dedicar un tiempo a arreglarse esas conexiones con el pico y volver a ponerlo en su lugar. Al mismo tiempo lo que hace es recubrir esas plumas con una sustancia aceitosa que hace que sean impermeables, especialmente útil en el caso de aves que están en contacto con el agua, como puede pasar como por ejemplo en el caso de los patos o de las ocas. La verdad es que en el caso de las aves este mecanismo de las plumas se ha vuelto increíblemente evolucionado. Cada hueso, cada pluma del cuerpo de un ave están perfectamente adaptados para que sean ligeros y eficaces en el aire. Cada tipo de pluma tiene su función, ya sea para darle fuerza en el despegue, o para ayudar a mantener el control en el aire, o para ser impermeables en el caso de los patos dentro del agua. La verdad es que un pájaro no puede volar si su plumaje se moja, ¿no? Por lo tanto, en el caso de los patos o de las aves marinas, los cubren de ese aceite que les hace realmente impermeables. Y es sorprendente cómo las aves han llegado a este grado de evolución porque además de permitirles ser impermeables, de permitirles volar con cierta eficacia, además de todo eso, las plumas de las aves se han decorado con colores increíblemente bonitos, que además no solo les protege, sino que les va a ayudar en el cortejo, en diferenciar al macho de la hembra, camuflarse. Es realmente sorprendente hasta el punto de evolución que ha llegado el plumaje de las aves. Vamos a hacer un pequeño paseo por el fascinante mundo de las plumas. Algunos datos así muy curiosos que os traigo un poco para cerrar el podcast. Los patos son, de alguna forma, al hecho de tener que estar en el agua o de nadar, como el caso, por ejemplo, del Ana de Real, se impulsan con esas plumas y necesitan potencia, y para ello se ayudan con los pies para elevar su pesado cuerpo en el aire. Mientras van despegando, se impulsan también con las patas. Otra curiosidad, se cree que el ave, por ejemplo, más rápida en vuelo es el vencejo, que puede alcanzar velocidades de hasta 160 kilómetros por hora. No obstante, ya habíamos hablado de récords y dijimos que el halcón peregrino era el que caía en picado a velocidad más rápida. Los gallos de la variedad Yokohama de Japón tienen las plumas más largas, porque pueden llegar a medir hasta 10 metros de largo. Son variedades domésticas, pero que no dejan de sorprendernos. Las aves se arreglan las plumas con el pico. En el caso de los colibríes, el pico es más largo que su propio cuerpo. Por ello, usan las patas para cuidar sus plumas porque con el pico no pueden. La butarda, por ejemplo, que es una ave de estepa, es el ave voladora más pesada del mundo, que puede llegar hasta los 21 kilos aproximadamente. El marabú o el albatros viajero son las aves de mayor envergadura, que pueden llegar hasta los 3,5 metros. En el caso, por ejemplo, del buitre moteado, se ha encontrado a una altura de unos 11.200 metros de altura. Esto también lo comenté en el apartado de curiosidades. Y finalmente, y para terminar, el caso del charrán ártico, que tiene el récord de la migración más larga, porque recorre unos 42.000 kilómetros entre las regiones de África y la Antártida. La verdad es que las plumas de las aves han llevado a que esta gran variedad de especies sean adoradas, admiradas y realmente nos siguen impresionando y seguimos copiando sus técnicas de vuelo, aplicándolos a la aerodinámica que se utiliza en los aviones, que se utiliza en un montón de grandes inventos que
el hombre ha utilizado. En mi caso personal, la verdad es que las aves me fascinan de una forma desde hace mucho tiempo y de una forma pues increíble. Soy muy aficionado a la observación de aves y no puedo más que seguir impresionándome cada vez que observo alguna especie en cualquiera de sus ecosistemas. Como siempre os digo, y para terminar el podcast, está en nuestras manos cuidar, respetar que estas maravillosas especies sigan compartiendo la vida junto a nosotros. Nos vemos en los siguientes capítulos. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta otra.